Buenas a quien esté viendo este video, espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Jenny Rodríguez y voy a presentar mi código del proyecto número 1 Orcao para el curso de taller del grupo 61. Para hacer este código utilicé la librería Random que selecciona un objeto al azar. Entonces empezamos con la opción, con el def de Arcao, con la opción de Arcao, la cual retorna el menú principal. En el menú principal muestra unos prints con opciones disponibles, también un encabezado donde decimos en dónde nos encontramos. Todo esto nos va a retornar al menú principal auxiliar. Aquí hacemos solicitud de que desea seleccionar el usuario. Validamos que sean mayúsculas con el punto upper, o sea, para que se puedan seleccionar, para que el código acepte tanto minúsculas como mayúsculas, y dependiendo de lo que seleccione, lo redirigimos al lugar donde debe ir. De lo contrario, le damos un mensaje de error y volvemos a las opciones. Entonces, si queremos ir a opciones administrativas, esto nos va a enviar a primero la seguridad. En la seguridad necesitamos ingresar una clave y esta clave la vamos a leer en el archivo que está donde está la clave guardada, que es access.txt. Aquí comparamos una clave con otra y si la contraseña es correcta, pasamos a opciones administrativas y si no, retornemos a la opción anterior. En opciones administrativas igualmente enseñamos las opciones, un encabezado, pedimos ingreso a una opción, hacemos el punto upper para cualquier tipo de letra y dependiendo de la opción ingresada se le redirecciona a donde debe ir, de lo contrario un mensaje de error. En gestión de palabras, en gestión de palabras que está de administración, adentro de opciones administrativas, aquí en gestión de palabras, vamos encabezado, ¿verdad? Y le pedimos al usuario que ingrese una opción. Igualmente le aplicamos punto, pero a lo largo de toda la función para validar cualquier tipo de letra. Entonces yo lo hice que el usuario tuviera que meter a mano qué era lo que quería, así tipo letra por letra, que escribiera incluir, eliminar y ya está. Lo hice no por nada especial, solo como para hacer algo distinto. Entonces, dependiendo de lo que él quiera hacer, incluir, eliminar, modificar, mostrar o volver, nos va a redireccionar, el código se va a redireccionar a el lugar al que debe ir. Entonces, por ejemplo, en gestión de palabras, ok, sí, es para gestión de palabras, este es el menú, ¿verdad? O sea, el menú de las opciones que le ofrecemos al usuario y este es el menú de las opciones que le ofrecemos al usuario de la gestión de clases. Todas estas opciones, incluir, eliminar, modificar y mostrar en las dos funciones están redireccionadas a funciones optimizadas para que sirvan para las dos. Entonces, en incluir texto, solicitamos la opción que quiera agregar, ya sea palabra o frase, igual punto upper, leemos el archivo, agregamos un identificador conforme sea largo de la lista. Si es una palabra, si estamos tratando de ingresar una palabra y la palabra posee espacios, esto es una función que está más abajo para validar si la palabra posee espacios o no y así saber si es una palabra o una frase. Entonces, si es una palabra y esto tiene espacios, le decimos que ingrese una palabra porque estaría ingresando una frase. Y si no, bueno, y si esto pasa, ¿verdad? Lo retornamos a gestión de palabras. Entonces, si con lo que estamos trabajando no es una palabra, al contrario, es una frase, y la frase, y la frase no tiene espacios, le decimos que tiene que ingresar una frase y lo retornamos a gestión de frases. Entonces, aquí vemos cada línea que haya en el texto y la separamos como una línea sola. Entonces, si la palabra, digamos, ya está alrededor de todo largo, le decimos que esta palabra ya está repetida y lo retornamos igualmente con la frase, lo retornamos. De lo contrario, esto se va a agregar a la lista donde están las palabras, se va a agregar el identificador, la coma, la palabra agregar y el salto de página para que todo se guarde en un lugar distinto. Y esto, cada índice se va a ordenar cada vez que pase algo así con esa opción reordenar índices que está más abajo. Y todo esto se va a escribir en el documento de texto y se le va a mostrar a la persona
este, pues que eso pasó. Y al final, pues dependiendo de en lo que estamos trabajando, se retorna a gestión palabras o a gestión frases. En eliminar texto pasa similar. Eh, eh, Hacemos solicitud de un identificador para la palabra o frase que estemos trabajando. Validamos que que el identificador sea posible. Si lo que estamos trabajando es palabra o frase, se nos va a retornar ahí. Entonces acá hacemos lectura al archivo que necesitemos, ya sea palabras TXT o frases TXT. La estadística se va a leer con leer archivo en el documento de estadísticas y se va a hacer lista texto nueva vacía. Entonces, eh, cuando queremos eliminar el texto, vamos a ver cada valor de la lista de texto y el temp va a ser igual a, a cada valor de i, o sea, cada valor de cada línea va a estar unido como separado en una sola, en listas distintas. Entonces, si tema en la posición 0 es distinto a borrar, la lista de texto nueva se le va a agregar el valor de i de la lista de texto. Entonces, si esa palabra o esa frase ya se jugó, o si anteriormente, se le va a decir que esa palabra o esa frase ya se jugó, dependiendo de lo que estemos, de retorno a gestión palabras o a gestión frases. Em, y acá se reordenan los índices, ¿verdad? Cuando se elimina y se vuelve a escribir, se muestra y retornamos a donde tengamos que ir según lo que estamos trabajando. Modificar texto pasa similar. Solicitamos el índice de palabra frase que vayamos a trabajar. El índice debe ser numérico. Ahora comparamos el identificador con el largo de cada línea y si lo supera, pues entonces le decimos que el identificador ingresado no existe. Si al modificar la palabra, trabajamos con una frase y la frase tiene espacio, le decimos que ingresa una frase y lo contrario pasa pues, con palabra, ¿verdad? Entonces aquí la palabra nueva va a ser ingresada por un input. Entonces, si el texto es igual a palabra y si no es una palabra sin espacio, le decimos que por favor ingrese una palabra y retornamos a sin palabras. Bueno, de igual forma acá. Este, Aquí leemos de cada valor de la lista y si es igual, le decimos que esa palabra o esa frase está repetida. Una vez pasamos todas las validaciones, la, la lista de texto se le va a agregar, se le va a quitar el identificador y se le va a agregar el no identificador y lo de Upper para validar cualquier tipo de letra. A la lista se le van a reordenar los índices y todo eso se va a escribir, se le informa al usuario y se le retorna donde debe ir. Mostrar texto funciona para mostrar el texto de las palabras o de las frases almacenadas, la opción de opciones administrativas, ¿verdad? Entonces aquí el encabezado, aquí vamos a leer el archivo donde están las, donde están, donde están las palabras y las frases agregadas. Y esto lo hacemos para que todo salga como un solo string. Y en lista de texto, para cada valor en la lista de texto vamos a apuntar cada valor. Entonces retornamos a donde vamos a ir. En opciones jugador, enseñamos el encabezado, las opciones que hay. Le pedimos al cliente, al usuario que ingrese una opción, punto upper, no, y dependiendo de lo que seleccione, se le redirecciona y de lo contrario se le da un mensaje de error. En nuevo juego, en el nuevo juego ya iniciamos con esta parte. Si el usuario ingresa a nuevo juego, se le va a redireccionar acá y lo que le va a solicitar es que ingrese el nombre y seleccione el modo de juego, principiante o avanzado. Esto va a seleccionar una principiante. Si elige principiante, selecciona una palabra al azar con punto random de la lista que ya tiene guardado de palabras guardadas. Y de avanzado, lo mismo, pero con las frases. Y volver, pues retornar opciones jugador. Y de lo contrario, a todo esto se le da un mensaje de error que, que lo seleccionado es inválido.
Ahora el modo juego, que sería principiante o avanzado, lo que hace es que dependiendo de lo que reciba, va a leer el archivo de que necesite. Si necesita principiante, va a leer el archivo palabras y frase, lee el archivo frases.txt, elige algo al azar, este, lo separa y lo ubica y empieza a crear juego. Sí. En crear juego, recibe palabra, texto, usuario, conjunto de letras igual vacío, fallo cero, solución igual a nada. Mientras la solución sea distinta a palabra, la representación va a ser igual. Ok. Si, si cada dígito de la palabra, si cada letra de la palabra, si la letra tiene un vacío, significa que es una frase. Entonces, cada vez que haya un vacío en esa frase, la representación en el juego ahorcado también va a ser un vacío. Y si no hay un vacío, pues se va a representar como una línea, dando a entender que ahí hay una palabra. Y si hay un vacío, significa que es una frase. Entonces, si los fallos son igual a 6, esto se agrega a estadística y se printea al game over y se devuelve. Si la letra ingresada ya ha sido usada antes, esto se agrega a la lista de textos que ya se usaron y le dice que esa letra ya fue usada antes. Entonces, aquí esto valía que al ingresar la palabra o frase completa tenga el mismo largo de letras en las mismas posiciones y aquí lo que hace es con la letra la compara con la palabra y trata de adivinarlo. Entonces, cuando gane, esto se agrega a la información de estadísticas, la palabra, el estado pues de dónde viene, si es palabra o frase. De no ser así, lo que pasa es que en vez de agregar pues la palabra, bueno, la letra, y porque va como adivinando palabras, entonces cambia la representación, lo que hace es que se agrega un fallo y le dice esa no es la palabra. Ahora y esto el conjunto de letras, se le suma la letra pues que ya se usó, ¿verdad? Solución igual a vacía, entonces OBI en el range de largo texto de la palabra, si la palabra en la posición de I está en el conjunto de letras, la solución se le va a agregar la palabra I. Ok, entonces si la letra que metemos está, la representación se va a cambiar de la línea a la letra que nosotros metimos. Y si no, pues se va a mantener así y eso se va a agregar a los fallos. Una vez esto, se agrega la información a estadística y se muestra que has ganado. Entonces, acá en la horca recibe usuario, representación, fallos y conjunto de letras. Esto lo hice a punto de prueba y error, pero así se me plantea la, la lista y se puede trabajar con ella. Entonces, tenemos el jugador, se concatena al usuario, la palabra con la representación de la que hablamos arriba, el intento con los fallos y las letras usadas con el conjunto de letras. Este join lo que hace es que cada, cada, para un vector en una lista, o sea, para cada conjunto de elementos, lo que hace es que los une a todos como un solo string en una lista. ¿Sí? Entonces, dependiendo del número de fallos, se le va a ir agregando un palito al estigma que al final va a formar el ahorcado. Y aquí se agregan las letras usadas con el UX. Ahora, en agregar información a la estadística, em, en agregar información a la estadística. Ok, esto valía si estamos jugando esto valía si estamos utilizando una palabra o una frase y lo posiciona en el sitio y se posiciona en el sitio donde debe ir según las estadísticas de palabra o frase. Los índices se manejan según esto, -1, -2, -3, -4, -5, -6. Este, y si gana o pierde, por eso recibe palabra o frase, el estado gana o pierde, y el texto que es de palabras o de frases, de donde viene el texto. Entonces, acá esto separa cada línea del archivo como una sola lista con el script auxiliar
y si la palabra en posición 1 es victoriosa, se le agrega un contador en la estadística de derrotas. Sí. Si el estado es igual al ganador, la nueva línea se va a agregar, y si no, pues igual se va a agregar pero en otro lugar. Y eso se va a concatenar a la lista con la nueva línea. Y a la lista también se le va a agregar el número de totales. Y todo esto se va a agregar en escribir texto en estadísticas según según la palabra, el estado y el texto que hayamos tenido se va a agregar, ya sea pues tipo el total de derrotas del jugador, pues se va a concatenar aquí en el -1, 2, 3, 4, 5, el -6. El total general de juegos, ganados y perdidos, aquí se concatenan dos valores, pero y así. Entonces, en menú estadísticas, esto es un menú que, pues, para acceder a estas opciones que van a ser leídas acá. Entonces, dependiendo de lo que la persona solicite, se va a leer cada línea o sea, según lo que la persona solicite, se va a leer la línea donde está esa información mediante el manejo de los índices de esta lista que está arriba. Bueno, el manejo de los índices donde el documento de texto estadísticas.txt y, y pues le va a mostrar la información que está solicitando. En la función de documentos es una función optimizada para poder leer los dos documentos dependiendo de lo que solicite el usuario. Entonces aquí el encabezado, la lectura del archivo para la variable y aquí cada valor. Printeamos de la posición donde donde termina el texto para adentro y retornamos a opción jugador. Aquí salir, solo salimos del juego, por eso no retornamos a nada. Acá, pues, largo texto, leer archivos son funciones que hemos visto en clase. El largo texto lo que hace es un contador que recorre cada valor y le suma uno el contador y bueno, el resultado y lo retorna. Leer archivo, pues solicita archivo y lee cada parte, cada línea del archivo, lo cierra y retorna pues lo que leyó. Escribir texto igual, añade el archivo y lo que quiere escribir. Se abre el archivo, se escribe con write lines y lo que se quiere escribir y se cierra. En largo lista, igualmente recorre la lista y se le agrega un valor al contador y al final se devuelve ese contador. Ok, en la palabra sin espacios es una función para saber si es una palabra o una frase mediante detectar si tiene espacios o no. Entonces, para la posición en palabra, o sea, para cada valor en una lista que sea conformada por la palabra, si la posición es igual a vacío, va a retornar false y si no, retorna true. Así sabemos si la palabra tiene espacios o no, así saber si es palabra o frase. En split auxiliar es para no usar los punto split y pues lo que hace es que recorre cada valor de string y que cuando encuentre una coma, esto se va a agregar a la nueva lista. Y así pues hacemos que agarrar ciertos dígitos de una lista y meterlos todos en listas distintas. Y join hace lo contrario, join toma todos los valores en una lista, un vector, y los convierte como uno solo dentro de una lista, como si fuera un string. Ok, para ordenar índices, esto lo que hace es que detecta cada coma que hay en cada lista, ¿verdad? Y cuenta las líneas, y entonces al contar las líneas le asigna el valor ordenadamente a, pues, a cada línea. Así pues, si se desaparece una, él viene, las acomoda, y las cuenta y les asigna el valor. Ok, entonces vamos a probar el código. Acá podemos meter un número, un valor distinto al solicitado y nos va a caer. Ahora, opciones administrativas, la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. Igualmente podemos meter algo que no está, no se va a caer.
Gestión de palabras, metemos algo, no se va a caer. Bueno, en gestión de palabras vamos a ver las palabras que hay. Papadia, extintor, cartera, ok, vamos a incluir manzano, vamos a ver si se guardó y ahí está. Vamos a modificar la cartera. Ingrese la nueva palabra y ingrese la nueva palabra billetera. Vamos a mostrar. Ahí está billetera. La vamos a eliminar. Mostrar. Y no está y los índices están acomodados. Entonces volvamos. Gestión de frases. De igual forma. No, mostremos. Hola Luna, amigo vecino. Entonces vamos a incluir casa, casita, bonita. Mostramos. Vamos a modificar la segunda. Vamos a poner almohada rosa, porque es lo que tengo acá. Vamos a mostrar. Y se editó. Vamos a eliminar la 2. Ahí está. Volvemos. Retornamos. Vamos a opciones jugador. Ok, acá podemos ver la ayuda. Estas son instrucciones del juego que las hice yo. Pues acá se ve esto porque seguramente hay una tilde en el documento de texto por despejar. En historia mostramos historia del juego. Vamos a iniciar una partida. Vamos a poner mi nombre. Principiante. Ok, vamos a intentar ganar. A ver, M. Esto es manzana, entonces vamos a ingresar. Vemos que cada valor sale. Vamos a perder, ¿verdad? Vamos a intentar ganar. Manzana. Y, mira, dejé un print suelto. Y vemos que aquí gana. Nuevo juego. Ginger, principiante. Ok, vamos a ganar metiendo solo cada dígito para que se vea que no se gana solo metiendo la palabra. O sea, solo metiendo la palabra completa. Entonces, igualmente manzana. No, manzana no. Papadia. Papadia. Ok. Entonces, nuevo juego. Ahora vamos a perder. Principiante. Vamos a perder. Y perdí. Ahora nuevo juego. El nombre de jugador, Ginger. Avanzado. Vamos a intentar ganar. Esto es casi está bonita. Nuevo juego. Ginger. Avanzado. Hola. Hola. Luna. Nuevo juego. Ginger. Avanzado. Vamos a perder. Y perdí. Entonces vamos a ver, esto son las estadísticas. El total general de juegos ganados y perdidos. 17 y 15, porque estaba probando el código. Entonces hay valores anteriores a estos. El 5. El total de juegos a nivel avanzado es 12. El 4. El total de juegos a nivel principiante es 20. El 3. El total de juegos a nivel general es 17. El 2. El total, la frase con el total de derrotas del jugador. Disculpen. La frase con el total de derrotas al jugador. El 1. La palabra con el total de derrotas al jugador. Okay. Entonces vamos a volver. Vamos a cambiar un poco estos valores para que se vea que cambian. Entonces vamos a perder. Vamos a perder.
Mm, igualmente aquí vamos a perder. Perdimos, nuevo juego. Lindo. Avanzamos, vamos a ganar. Ok, y ahora vamos a ver las estadísticas. Y como podemos ver, van cambiando y se va sumando todo al lugar donde es según lo que hayamos hecho. Andola o la luna, casi todo. Este, volvemos. Y, bueno, vamos a ver que aquí también, según lo que se meta, si no existe, no va a pasar, no se va a caer. Entonces retornamos y con ese salimos del código, donde la función. Y eso sería todo. Espero que pasen un muy buen día.